Bueno, ¿me escuchan bien? Bien, buenas noches entonces a todos y a todas. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de encuentros en línea que, como en las últimas semanas venimos desarrollando, venimos compartiendo con diferentes temáticas, diferentes momentos, espacios, horarios, en una idea que empezó como unas meriendas entre amigos, charlando de algunas cosas y de vino en esto, básicamente. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias, Ezequiel, por estar acá con nosotros. Ahora te van a presentar como corresponde. Les voy a contar yo un poquito sobre el espacio. Encuentros en línea es como siempre digo, es un micrófono abierto donde todos pueden hablar, todos lo pueden tomar y hablarnos entre nosotros y entre todos los que ustedes quieran sobre lo que quieran. Surgió esta idea de hablar de Israel y la ONU, teniendo una persona ideal para eso, y en base a esto, bueno, armamos este espacio, hubieron espacios sobre ortodoxia, hubieron espacios sobre vino, o sea, cada uno tiene la posibilidad libremente de hablar de lo que sea, simplemente nosotros lo que hacemos es brindar la plataforma. Así que bienvenidas todas las ideas, tienen mi contacto acá, me pueden escribir por privado y armamos, simplemente armamos, que es la idea. Así que les propongo la dinámica antes de arrancar. Vamos a dejar que nuestro compañero invitado, expositor del día, tenga su espacio, pueda desarrollar y guardemos todas las preguntas, consultas y cosas para el final, porque en Zoom si no después como que se va cortando el hilo. Así que guardemos todo para el final y ahí hacemos un buen espacio para que interactuemos. Y una cosita más, estamos grabando esto, en general después lo compartimos, así que nada, para que sepan que estamos siendo grabados. Así que voy a pasar yo a callarme la boca y a darle la voz a Fede Klemenchuk, Pocho, para que sea él quien presente a nuestro compañero orador de la noche. Así que, Pocho. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, dos palabras nada más. A ese Podja recorrido comunitario nos cruzamos varias veces. Ahora igual él antes se va a presentar un poquito más, pero me parecía como que estaba bueno que sea él el que pueda venir a charlar sobre este tema, que había surgido cuando preguntamos a gente también de algunos intereses. Así que nada más, agradecerte Podja a vos y te escuchamos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, me presento muy rápido. Mi nombre es Ezequiel. Fui Madrid Mejanaje Coordinador en Betilel, dentro del ámbito de NOAM. Y soy licenciado en Relaciones Internacionales. Y bueno, y trabajo en una ONG de derechos humanos que se llama UN Watch, que para los que no la conocen es una ONG esencialmente de derechos humanos, pero que tiene como su misión principal el monitoreo del funcionamiento de las Naciones Unidas y específicamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tiene como uno de sus ejes principales la relación de la ONU con Israel. Desde ya varios años, UN Watch viene analizando esta relación que es, por decirlo menos, disfuncional, y que da mucho para pensar, no solamente en cuanto a lo que debería ser la ONU y si la ONU sirve o no sirve, que es una pregunta que a muchos se nos viene, sino incluso también en cómo encaramos el conflicto, cómo entendemos los derechos humanos en el contexto del conflicto. Eh, y bueno, de ahí se desprenden un montón de preguntas. Yo no quiero extenderme demasiado, voy a hablar un poco del tema, primero tratando de entrar un poco en lo general de qué pasa entre Israel y la ONU, eh, qué pasó específicamente este año con la lista negra de empresas y qué significa, y después charlamos y reflexionamos de lo que salga y de lo que les parezca, y espero que les parezca interesante. Sé que es un tema que es un poco difícil a veces y un poco denso, pero nada, vamos a tratar de mantenerlo lo más dinámico posible. Eh, pero primero que nada,
¿por qué es importante el Consejo de Derechos Humanos? Digo, y esto va más allá de si uno cree que la ONU sirve, si uno cree que la ONU no sirve, si que es corrupta, si que es maravillosa, la ONU es masiva, tiene un montón de instituciones y organismos adentro, y el Consejo de Derechos Humanos es, por lejos, el foro de derechos humanos más importante del mundo. Entonces, incluso si uno cree que la ONU no sirve para nada, el Consejo de Derechos Humanos ha marcado el tono de la discusión de muchos temas vinculados a derechos humanos y política internacional. Y por eso es importante prestarle atención, porque tiene herramientas para tener un impacto real en la realidad y porque esas herramientas se podrían utilizar para hacer mucho bien, y en el pasado han hecho mucho bien y también han hecho, hasta cierto punto, dependiendo de quién se le pregunte, algo de mal. Para entender un poco qué pasa con Israel y la ONU, hay que hablar un poco del Consejo en sí y de problemas estructurales que tiene desde antes, incluso de entrar al tema de Israel en particular. El Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros elegidos de los 193 miembros de la ONU, que son los que tienen derecho a voto, son los que pueden redactar resoluciones, los que votan, los que eligen a los expertos, son los que tienen efectivamente el poder en el Consejo. Esos miembros, según la resolución que dio a la creación del Consejo, deberían ser los que tienen los estándares más altos en derechos humanos. O sea, los que tienen como un historial y un currículum para defender su membresía en el Consejo. ¿Sí? O sea, es legítimo que estén ahí. Si tomamos las medidas de Freedom House, que algo que hace todos los años es poner dentro de 3 categorías a todos los países del mundo como no libres, parcialmente libres y libres, uno entendería que todos los países miembros del Consejo deberían ser países libres, o sea, que saben de qué están hablando cuando se habla de derechos humanos. Hoy en día esos países son solamente el 47%. Después tenemos un 23% de países que directamente son no libres y un 30% de países parcialmente libres, de entre los que hay un espectro muy grande. Digo, entre los no libres se encuentra México, se encuentra Nigeria y Pakistán, pero incluso tenemos países no libres, casos como Angola, Venezuela, Eritrea, Somalia, o sea, países que tienen serios problemas en materia de derechos humanos y que hoy son los que se sientan ahí y votan. Hasta el año pasado también estaban Arabia Saudita, Cuba y China, que no pudieron estar este año, no porque no los eligieron, sino porque tuvieron que dejar pasar un año porque ya fueron reelectos 2 veces seguidas. Este año se van a volver a postular y es altamente probable que el año que viene volvamos a tener a China, Arabia Saudita y Cuba de vuelta en el Consejo de Derechos Humanos. Ese es un problema desde el vamos con el Consejo, y que esto explica también por qué tantas situaciones de derechos humanos alrededor del mundo no son analizadas por el Consejo. Ni siquiera se nombran, no hay resoluciones, no hay informes, nada. Y esa es la problemática anterior a entrar específico en cuanto a la ONU e Israel. Hasta acá, o sea, le doy hasta el final, no sé si... Sí, ok, genial. Ahora sí, en cuanto a Israel y el Consejo específicamente, ¿qué es lo que pasa y por qué desde UN Watch le ponemos tanto énfasis a que no es solamente una cuestión de falta de imparcialidad y de balance, sino que ya es directamente una obsesión? O sea, en UN Watch realmente hablamos de una obsesión del Consejo de Derechos Humanos en especial y de la ONU en general con Israel. Tenemos como 3 números, en general 3 estadísticas que nosotros nos basamos para dar como la imagen grande de lo que pasa, que son las 3 herramientas más importantes del Consejo: las resoluciones, las sesiones de emergencia y las comisiones de investigación especiales. Estas estadísticas son hasta el año pasado. Un dato para que sepan, yo estuve ahora en la sesión de marzo en Ginebra, se suspendió antes de que termine por la situación de coronavirus, no se llegaron a votar las resoluciones que estaban propuestas para este año. Es probable que si tuviéramos que llegar hasta ahora, hubieran habido 4 resoluciones o 5 resoluciones más sobre Israel aprobadas esta última sesión, que van a aprobarse en algún momento cuando la sesión vuelva a retomarse, que no está claro todavía cuándo. Así que esto es hasta el año pasado. De las 167 resoluciones que el Consejo desde su creación en 2006 aprobó condenando a un país específico o refiriéndose a un país específico, 83 son sobre Israel. O sea, el 50%, la mitad de todas las resoluciones, habiendo 193 miembros de la ONU, la mitad son dedicadas específicamente a la situación de Israel y al conflicto palestino-israelí.
De las sesiones de emergencia, que es cuando el Consejo ve que está pasando algo realmente grave y por lo tanto es necesario reunirse fuera de las sesiones regulares que tiene el Consejo, que son 3 por año, se han convocado 23 desde 2006, de las cuales 8, o sea, el 35%, tienen que ver con situaciones vinculadas a Israel y el conflicto palestino-israelí. Y por último, de las comisiones de investigación, que es una herramienta que tiene el Consejo para crear un grupo de gente independiente entre comillas, y ahora vamos a ver por qué, pero independiente que vaya y analice una sesión particular. Se han creado 29 comisiones de investigación hasta el año pasado, de las cuales 9, o sea, el 31%, fueron dedicadas a Israel. Y el tema que más nos convoca este año, que es el tema de la lista negra, la comisión de investigación es particularmente importante porque esto empezó con una investigación de una comisión de investigación. O sea, esto es la prueba, si queremos, de que las herramientas que tiene el Consejo pueden convertirse en consecuencias concretas, que pueden tener un impacto concreto en la realidad. O sea, esto no queda solamente en palabras. Esto empezó con una investigación de una comisión de investigación, salió un informe, a partir de ese informe se aprobó una resolución y ahora tenemos una lista negra. Entonces, las cosas que pasan en el Consejo se traducen, en algunos casos, y especialmente en el caso de Israel, en la realidad. Otras cositas muy rápidas antes de entrar en específico en el tema de la lista negra para que entendamos por qué Israel ve tan mal al Consejo de Derechos Humanos. Hay dos elementos que son particularmente preocupantes. Uno es, dentro de la agenda permanente del Consejo, la agenda tiene 10 ítems. Cada uno de ellos son ítems medio generales. Hay ítems que son más generales, como de las situaciones que requieren la atención del Consejo. O sea, se pueden nombrar a cualquier país del mundo en el que haya una situación problemática de derechos humanos. Después, si se habla de lo que hacen los expertos de la ONU y hablar de qué analizaron ellos, de temas de racismo en particular, sobre el examen periódico universal, que es un análisis de derechos humanos de todos los países del mundo, son como muy generales. Y después está el tema 7 de la agenda del Consejo, que es la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados, léase el Golán sirio y Jerusalén Oriental, que suelen ser los territorios a los que se refiere. Es el único caso de un país específico que tiene un tema permanente en la agenda, o sea que todas las sesiones del Consejo se discute, sin importar nada, hay un momento en el debate que se dedica específicamente a hablar de Israel. Es el único caso de todos los países del mundo. Todo el resto de las demás situaciones particulares que se quieran referir se hablan específicamente, especialmente en el tema 4 o en el tema 2, que es el del alto comisionado, que si te nombra el alto comisionado, se puede hablar de vos. O sea que, obviamente, lo que termina pasando es que en el tema 7 se habla exclusivamente de Israel. En el tema 4, como el Consejo se preocupa por Israel, también se habla de Israel. Y en el tema 2, como la alta comisionada también nombra a Israel, también se habla en el tema 2. El tema 8, que es racismo, también se podría nombrar a Israel porque, bueno, dependiendo cómo uno enmarque el tema, muchos denuncian a Israel de racismo. Entonces, si bien existe un tema específico para Israel, no es que se limita el debate a eso, sino que solamente se gana más tiempo para dedicar exclusivamente a un país específico. Y el otro punto es el mandato que tiene el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Los relatores especiales existen dos tipos, asignados a países específicos, que hay muchos. Hay uno sobre Irán, uno sobre Corea del Norte, uno sobre Libia, si no me equivoco. Hay varios. Y después están los de temas generales. Está sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, todos temas de derechos humanos muy generales. Son un recurso súper valioso, hacen un trabajo en general muy bueno, algunos, otros más o menos. Pero el problema que tiene en particular el que trabaja sobre Israel es su mandato, o sea, las instrucciones que recibió del Consejo. Y eso lo que dice es que su responsabilidad es investigar las violaciones israelíes cometidas contra los palestinos. Ahora, el trabajo del relator especial es analizar violaciones, pero lo que dice este mandato es que no tiene que analizar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen dentro del ámbito de los territorios palestinos ocupados y en el contexto del conflicto palestino-israelí en general. Está hablando de violaciones israelíes. Israel no es el único actor relevante en la situación. Tenemos a la Autoridad Nacional de Palestina y a Hamas, ambos responsables de serias violaciones a sus derechos humanos
y que por la redacción del mandato no pueden ser incluidas en el reporte del el relator especial. El relator especial se enfoca exclusivamente en violaciones cometidas por Israel. Entonces, estos son dos elementos que ya de por sí alteran muchísimo lo que podría ser un análisis amplio y relativamente... podría ser un análisis objetivo de la realidad de los derechos humanos de los territorios palestinos, y ya de por sí, por la resolución que creó el mandato, ya empieza mal. Y así un poco llegamos a lo que pasa ahora. En la discusión sobre, sobre la situación de los derechos humanos en Israel y en los territorios palestinos, ya empieza mal cuando tomamos estas cosas en cuenta. La resolución que dio la creación de la lista negra se aprobó en 2016, como les decía, a partir de un informe que creó una comisión de investigación sobre los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Que un poco las conclusiones de ese reporte eran que, a ver, no es novedad que la comunidad internacional considera a los asentamientos ilegales. De lo que yo voy a mencionar, y esto lo iba a aclarar al principio y me olvidé, pero no es un comentario sobre la legalidad o ilegalidad de los asentamientos. Eso es una discusión para tener aparte. Digo, esto parte primero de entender que la comunidad internacional tiene una postura clara con respecto a los asentamientos, que en principio son ilegales, y tampoco me voy a meter en cuál es la solución del conflicto. Digo, pero sí, también, digo, para entender el contexto, la ONU y la comunidad internacional en general tienen clarísimo que los palestinos tienen el derecho a la autodeterminación y que se debe crear un Estado palestino. O sea, esas son un poco ya las ideas que a nivel ONU no se discuten, sino que se discuten otras cosas. Pero no me voy a meter en eso. O sea, el enfoque acá está en cómo tener una conversación seria de derechos humanos en el contexto del conflicto palestino-israelí. Perdón. El informe, la conclusión que había llegado es que básicamente los asentamientos son una violación en sí misma. Digo, la misma construcción de asentamientos no solamente es una violación al derecho internacional por violar el derecho internacional en cuanto a territorios ocupados, sino que la construcción misma de asentamientos violaba los derechos humanos, especialmente el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Después habla un montón sobre otro tipo de violaciones que tienen que ver con discriminación, que en realidad se meten en algo un poco complejo, porque habla de la división de los israelíes tienen un sistema jurídico para ellos y los palestinos tienen un sistema jurídico para ellos, como que se meten en algo un poco más complicado, a mi juicio, que en mucho sentido no tiene, porque como que dice que todos deberían estar bajo la misma ley, pero es complejo, porque bajo qué ley los pones. O sea, se mete como una discusión más compleja. Pero el punto que llega, y lo más importante es, la construcción de asentamientos es para esta comisión de investigación en sí una violación de derechos humanos. Y que justamente uno de los puntos que tiene es la actividad de las empresas privadas, que dice que están asistiendo, básicamente, al asistir a la construcción y expansión de los asentamientos, son cómplices o facilitan o queriendo o sin querer, están facilitando que se cometan violaciones de los derechos humanos contra los palestinos. Este es el planteo de la comisión de investigación. Ahí llega la resolución que vino después del Consejo, que dice, ok, perfecto, si esto es así, queremos saber cuáles son las empresas que están trabajando los asentamientos y cuáles son las empresas que están colaborando con la construcción de asentamientos. Y ahí se aprueba la creación de la lista negra. Esta lista se aprobó en 2016. ¿Por qué la tenemos recién ahora? O sea, pasaron 4 años desde que se pidió la lista y recién ahora se publicó. El alto comisionado anterior, ahora tenemos a Michelle Bachelet, antes estaba el príncipe de Jordania, Zeid Ra'ad al-Hussein, él mismo dijo que la metodología para determinar esto era muy complicado y que realmente no le encontraban la vuelta a cómo determinar si una empresa estaba como colaborando o no en la violación de derechos humanos. O sea, ¿cuál era el criterio? Y la realidad es que el criterio no era qué empresa está violando derechos humanos o qué empresa está actuando en violación de derechos humanos. Era qué empresa tiene actividades vinculadas a los asentamientos. Esa era la única pregunta. Era curioso, o sea, es curioso que no solamente porque no hay elementos en el derecho internacional que digan que las empresas no pueden trabajar en territorios en disputa, sino que es extraño que el mandato de la lista negra no tenga una dimensión de derechos humanos. Esto era lo que tanto nosotros en UN Watch como a muchos alrededor del mundo no nos termina de convencer, en el sentido de que
el Consejo de Derechos Humanos tiene que analizar los derechos humanos. No puede meterse en cuestiones de negocios privados o incluso de cuestiones que tienen que ver con la realidad política y de la solución política del conflicto. Eso excede al Consejo. Es algo que tiene que resolverse en principio por negociaciones directas, y si no, en todo caso le corresponde discutirlo a otros organismos. El Consejo se está yendo fuera de su propio mandato y está empezando a meterse en cosas sin entender exactamente la motivación. O sea, no se termina de explicar el porqué de esta lista, al punto que ni la ONU misma, o sea, ni el alto comisionado lograba encontrarle la vuelta a cómo armar esta lista. Y por eso la tenemos recién ahora. Por eso se publicó recién en febrero de este año. A ver, para nosotros también es relevante analizar quiénes son los que piden estas cosas. Realmente la lista de países que avalaron la decisión de la resolución es una lista de países que realmente en materia de derechos humanos no tienen ningún tipo de autoridad moral. O sea, y esto hay que decirlo porque muchas veces en decisiones que son polémicas de parte del Consejo de Derechos Humanos, vemos que son los mismos países con gobiernos autoritarios, con historiales de violaciones de derechos humanos, que se unen entre sí para aprobar este tipo de decisiones. Y muchas veces este tipo de decisiones están vinculadas primero, a la utilización del conflicto de Israel y a evadir cualquier tipo de decisión que pueda llegar a poner algún tipo de énfasis en la realidad de sus propios países. Entonces, esto también, o sea, me creo que corresponde decirlo, no es que esto fue algo unánime del mundo. Muchas democracias, especialmente de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, le dijeron al alto comisionado, esto no tiene sentido. No tiene sentido que el Consejo de Derechos Humanos le esté diciendo a empresas dónde hacer negocios. Bien, esto no se termina de entender por qué el Consejo de Derechos Humanos está haciendo esto. Y en gran parte, como lo frustrante de esto es que se siguen haciendo recursos y mecanismos que no se aplican a situaciones similares. O sea, estamos hablando de un territorio que se encuentra bajo ocupación o en disputa, dependiendo a uno a quién se le pregunte. Esto no tiene precedentes. En la cantidad de disputas territoriales que existen en el mundo, nunca la ONU solía decir que las empresas privadas no podían trabajar en esos territorios. Incluso en territorios ocupados como Chipre, el Chipre del Norte, o como el Sahara Occidental, no solamente la ONU nunca dijo nada, sino que hay países europeos que tienen amplias actividades comerciales con empresas en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos y en Chipre del Norte ocupado por Turquía. Entonces, la pregunta es exactamente, o sea, es ¿por qué no? O sea, si esto es tan legítimo y es una preocupación tan genuina de derechos humanos, ¿por qué no extender esto a las otras situaciones similares que existen en el mundo? Y realmente, lamentablemente, yo soy o sea, en lo personal un bastante crítico de la política de Israel en cuanto al conflicto en algunas cosas, y aún así realmente no le encuentro otro sentido más que un claro alineamiento con el movimiento BDS. Pareciera que realmente la única intención, el único recurso, lo único potencialmente productivo para quienes pidieron esta lista es solamente por identificar claramente quiénes son las empresas que deben ser boicoteadas para poner presión en el conflicto. Y de nuevo, esto no es una cuestión de intentar encubrir violaciones que puede haber cometido Israel en materia de derechos humanos. La situación de los derechos humanos en los territorios palestinos es claramente por lo menos problemática. Debería ser de una gran preocupación para todo el mundo, tanto la situación de derechos humanos en cuanto a términos civiles y políticos como humanitaria, especialmente en Gaza, no solamente por responsabilidad de Israel, sino por la responsabilidad de todos los involucrados. Pero claramente está fallando algo cuando en la discusión sobre derechos humanos, una de las partes, que en este caso es Israel, pareciera no tener derechos humanos. Lo curioso de todas las herramientas y recursos que se hace es que la variable de los derechos humanos de los israelíes no figura en ninguna. Entonces, ¿qué pasa cuando le niego los derechos humanos a una de las partes? Asumo que no se pueden cometer violaciones contra Israel y contra los israelíes. Y ahí es cuando de vuelta entramos siempre siempre que se producen lanzamientos de cohetes, cuando se producen ataques terroristas, siempre entramos en la misma discusión. ¿Por qué no se denuncia de la misma forma?
Porque la retórica, y acá vuelvo a por cómo se marca el tono de la discusión desde el Consejo, la retórica que se usa desde el Consejo básicamente niega los derechos humanos de los israelíes. Y de nuevo, no estamos pidiendo que se diga que Israel es perfecto. Eso es una situación que claramente está muy lejos de ser perfecta. Pero así como se analizan con criterio y con racionalidad las violaciones de todos los otros países del mundo, o no se analizan serias violaciones de otros países del mundo, ¿por qué no podemos tomar este mismo enfoque racional y justo cuando se trata de Israel y de juzgar realmente con el mismo estándar a todos? Este es un contexto en el que yo a veces me canso de escuchar doble estándar, pero cuando vemos todos los datos que surgen del Consejo, realmente no existe otra forma de analizarlo. Y no sé si esto es antisemitismo, no sé si esto es solamente intereses políticos, pero claramente hay un problema. O sea, y claramente el tema de Israel y derechos humanos no se trata como corresponde. La publicación de la lista negra llevó a que Israel corte toda su colaboración con la Oficina de la Alta Comisión a los Derechos Humanos. Israel ya no participa del Consejo. Esta última sesión de marzo dejaron de ir después de la publicación de la lista, siguiendo un poco el ejemplo de Estados Unidos, que ya se había retirado del Consejo. Y creo que las preguntas que surgen a partir de esto es, ¿cómo podemos nosotros, y esto es lo que quizás me gustaría un poco que surja de conversación, es cómo podemos nosotros, que nos preocupa Israel, que intentamos defenderla, que nos preocupan los israelíes, pero al mismo tiempo queremos creer en la validez y en el honor y el valor de los derechos humanos, ¿cómo podemos encarar nosotros esta conversación sobre derechos humanos de forma equilibrada, de forma racional, reconociendo las problemáticas de todos los que están involucrados? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Digo, la ONU sigue siendo un interlocutor válido para nosotros. Digo, la ONU, en esto claramente está muy equivocada, pero la ONU es una organización masiva que hace muchísimas cosas buenas, hace muchísimas cosas no tan buenas, y que puede ser una herramienta para hacer muchas cosas mejores. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para nosotros? Israel realmente debería irse, debería quedarse e intentar pelearla desde adentro. A mí son preguntas que por lo menos a mí me surgen, muchas veces no encuentro una respuesta muy concreta. Yo tiendo a pensar que es mejor quedarse, eh, pero claramente la situación es muy compleja e Israel claramente está quedándose un poco cada vez más acorralado, aun cuando tiene socios. En esto, los países occidentales en general boicotean el ítem específico de Israel, se oponen a este tipo de medidas, pero aprueban algunas resoluciones. Entonces creo que da mucho para pensar. Bueno, espero que no haya sido muy denso ni muy largo. No, para nada, para nada. Antes que nada, muchísimas gracias por todo esto. Es bastante... No es tan habitual poder tener acceso a escuchar a este tipo de aportes de primera mano. Así que, de base, muchísimas gracias por el espacio y por el momento. Así que ahora lo que propongo es que abramos a consultas, comentarios, preguntas. Yo tengo bastantes, pero por ejemplo acá ya tenemos idealmente, como hacemos en nosotros en los diferentes encuentros, está bueno charlar las preguntas, o sea, abrir la cámara y hablar para que sea lo más parecido a un diálogo posible. Mientras tanto, yo voy a leer una pregunta que llegó, que dice, son dos preguntas. La primera, ¿cuál es la definición o concepto de país libre? Dentro Bueno, no, de la... sí, pero no quiero entrar en muchos detalles porque no es algo que hagamos nosotros, o sea, es algo que hace Freedom House. Pero en general lo que es Freedom House, o sea, lo comparto, digo, yo no tengo nada que ver con la elaboración de esto, pero Freedom House tiene varios parámetros vinculados a más que nada derechos civiles y políticos, con libertad política, libertad de expresión, debido proceso, elecciones, o sea, tiene un montón de variables, arma un puntaje y dependiendo de ese puntaje pone la categoría. Pero bueno, los refiero al sitio web de Freedom House, que es muy, muy bueno, tiene muy buena información por si les interesa. Bien, excelente. Otra pregunta. Dice, ¿qué carácter tienen las resoluciones u opiniones consultivas de UN Watch? Y si son vinculantes de alguna manera. No,
O sea, asumo que la pregunta es sobre las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Yo creo que se Por puede ejemplo, podemos dividir esto en dos cosas. Primero, cuán sí, vinculante o no son las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Y por otra parte, podemos replantear la pregunta de cómo es el trabajo cotidiano o cómo es que actúa o trabaja UN Watch en relación a este consejo. ok. Respondo a la UN Watch, que es un poco más directa, porque muchas veces cuando contamos un poco lo que hacemos, incluso hay gente, por el nombre, incluso hay gente que cree que somos una oficina de la ONU, que nos dedicamos como el monitoreo del funcionamiento de la ONU. UN Watch es una ONG independiente que, como todas, no tiene fondos gubernamentales, ni mucho menos de una organización intergubernamental como la ONU. Somos una ONG independiente acreditada en la ONU para entrar y hablar en los debates como muchas otras. Y resulta que nuestra misión tiene que ver con el análisis de la ONU. Y nuestro trabajo, especialmente durante las épocas de sesiones, es escuchar, leer los reportes, leer las resoluciones, ver quiénes son los que postulan las resoluciones, cómo votan los países. Eh, bueno, y entender y escuchar a la alta comisionada y ver qué dice. Es un poco seguir como el día a día de lo que va pasando en la ONU y las noticias que van surgiendo. Y aparte nosotros tenemos como otra pata de trabajo, que es la de intentar darle voz a los temas de derechos humanos que la ONU está ignorando. Ese sería como nuestro segundo pilar. Intentamos como moverlo un poco en redes sociales, tenemos una cumbre de derechos humanos en la que invitamos a disidentes, etcétera. Pero desde ya, si alguien quiere saber más, los invito al sitio web de nuestras redes sociales cuando quieran. En cuanto a las resoluciones del Consejo, las resoluciones no son vinculantes, al igual que las de la Asamblea General, no obligan a nadie a hacer nada, pero sí, como decías, muchas veces son muy importantes para marcar el tono de cómo se encara una situación, no solamente dentro del Consejo, sino a nivel de los medios, a nivel internacional, de la comunidad, de la sociedad civil a nivel global. Es cómo lo ve la ONU muchas veces tiene un impacto en cómo se analiza después. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no es lo mismo que no se diga nada sobre Venezuela, que de repente tengamos una resolución por la que UN Watch hizo campaña durante muchos años, que responsabilice al gobierno de Maduro por la violación de derechos humanos. Le pone otro tono a la discusión y eso es en lo que más impacta. Bien. Siguiente pregunta es, ¿en qué perjudica al gobierno de Israel, según tu opinión, irse del Consejo de Derechos Humanos? ¿O qué perjudicaría si se fuera? Es una muy buena pregunta. A ver, la realidad es que el Consejo, digo, aún sin ser miembro, es un micrófono más. O sea, uno estando en el Consejo, sin ser miembro, uno tiene la posibilidad de hablar. Es una oportunidad más de hacerse escuchar. Y no solamente en cuanto al tema del conflicto, en cuanto a todos los temas de derechos humanos. Eh, Digo, Isabel podría decir un montón de cosas sobre otros países estando en el Consejo de Derechos Humanos. Podría hablar sobre temas en los que es muy bueno. Digo, por ejemplo, yo podría exponer su habilidad en cuanto al derecho al acceso a la alimentación. O sea, te da, es una forma más de hacerse escuchar. Ahora, también es cierto que quedarse le da legitimidad. Eso también es cierto. Le está dando legitimidad a lo que, aun cuando Israel y muchos otros países, cuando llega el momento de debatir el ítem 7 de la agenda, se levantan y se van, el estar ahí le da un aval. Y hoy creo que esa es como la encrucijada en la que está Israel, en la de decir, yo quiero estar ahí porque quiero ser parte de la discusión de los derechos humanos, no solamente en lo que respecta a mí, sino en general, pero estar ahí también le estoy dando una especie como de señal de te considero válido cuando se están haciendo tantas cosas que te perjudican directamente. Entonces, perder la voz ahí, en el foro más importante de derechos humanos, es complicado, pero también es cierto que en lo que respecta al conflicto, ya Israel no estaba hablando. O sea, en cuanto al conflicto, no creo que le haga mucha diferencia. Eh, Porque aún así Israel ya no participaba en esa discusión. Pero si en todo lo demás, y perdiste exposición en cosas en las que potencialmente te podría haber servido. Y te hace ver cada vez más aislado de la comunidad internacional y cada vez participas menos. Entonces quizás creo que el debate ahí es, no sé la verdad qué debería ser, pero el debate es como intentar como ponderar qué vale más. Bien. Preguntas, comentarios. Estaría bueno poder aprovechar la oportunidad, ¿no? Así que los escucho o los leo, si prefieren.
mientras tanto voy yo con un comentario mío. Hace poco tuve la posibilidad de estar en la ONU en Nueva York y conversando con funcionarios, principalmente del Consejo de Seguridad, o sea, fue una charla de pasillo, y el resumen o lo que se repetía mucho era la autopercepción de la ONU como una organización devaluada a nivel mundial. Como que, si, como que ya no tiene el peso que supo tener en su momento y que si sigue así va a terminar perdiendo completamente cualquier tipo de peso y que o se genera algún cambio de alguna manera o, bueno, o se tiende a esta devaluación total. ¿Qué opinión tiene UN Watch o vos personalmente respecto a esto? Si crees que la ONU necesita o tendrá un cambio o no lo tendrá. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es curioso y es real este fenómeno de devaluación de la ONU. Es muy real. Eh, como que la frase de la ONU no sirve para nada, se volvió una frase hecha. Y creo que es grave para la ONU en el sentido de que es una organización tan grande, que hace tantas cosas muy buenas aparte. Eh, Más que nada para quienes más la necesitan, digo, lo que tiene que ver con emergencias humanitarias, situaciones de refugiados, digo, hace cosas realmente excelentes. Y entonces tiene un serio problema si la gente aún así identifica que no sirve para nada. Eh, Quizás debería como que desagregar un poco y decir, porque cuando uno habla de la ONU muchas veces no piensa en todo lo que hay adentro, y quizás uno escucha UNICEF y dice, ay, UNICEF me encanta porque hace muchas cosas buenas para los chicos. UNICEF es la ONU, digo, es parte de la ONU, entonces cuesta quizás como hacer como el comentario global. Sí tiene partes que claramente funcionan mal, y es especialmente cuando se trata de derechos humanos, cuando uno ve que alguien como Maduro, que alguien como Xi Jinping, que alguien como Putin puede ir a la ONU y pararse y hablar como si fueran uno más del montón, y la verdad que genera una sensación de, ustedes no son serios. Digo, y aún cuando uno lo puede entender en el marco de la Asamblea General, porque la Asamblea General van todos, Maduro hace muy poco fue a hablar del Consejo de Derechos Humanos. Y el canciller de Venezuela estuvo este año, en marzo, hablando del Consejo de Derechos Humanos. Y entonces cuando esta gente puede entrar como si nada y decirle al mundo que ellos son perfectos y que nunca hacen nada, y que la respuesta del Consejo de Derechos Humanos muchas veces es cómplice, y la verdad es que es difícil tomarlos en serio. Entonces, específicamente en el tema de derechos humanos, la ONU está terriblemente devaluada, o sea, su legitimidad muy socavada, y desesperadamente necesitan hacer algo diferente. Y no se trata solamente del caso de Israel, en el que básicamente, digo, tienen a todo aquel que defiende más o menos a Israel, lo tienen en contra porque así lo quisieron. O sea, no son solamente los sionistas que vienen de Israel los que odian a la ONU, digo, es mucho más amplio para todos aquellos que pretenden hacer una defensa real de los derechos humanos a nivel internacional. Digo, se ven cosas y pasan cosas, y también no pasan cosas que deberían pasar, que nos llevan a pensar que la ONU claramente no está funcionando bien, especialmente en este tema, y sí, desesperadamente necesitan hacer algo diferente. Bien, gracias. ¿Comentarios? ¿Preguntas por ahí? Bien, bueno. Por mi parte, Ezequiel, gracias, muchas gracias de vuelta, por la posibilidad de escucharte, escuchar de primera mano cómo funciona una organización tan importante y reconocida, en realidad reconocida para todos los que estamos más o menos metidos en este tipo de temas. Nos falta un poco de popularidad. No le falta, pero bueno, también, digamos, no todo el mundo tiene por qué conocerla. No, Y bueno, tener la posibilidad de escuchar de primera mano a este tipo de cosas, de vuelta es muy, muy bueno. Así que de parte mía y de todos los que están acá, seguramente, gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima. Ahí está Fede, si quiere agregar algo. No, simplemente realmente agradecer, fue como muy claro, muy preciso, como habíamos también hablado. Me parece, lo único que me quedó, que se me fue en un momento y traté de volver, no sé si lo llegaste a aclarar o no, pero capaz, si podés comentar un poco más del trabajo concreto
acá en Buenos Aires, por ejemplo, de la organización. Sé que estás vos, no sé cuánta gente es, qué es lo que hacen y cómo, si a alguien le interesa, se puede involucrar o no en la organización y en estos temas en particular. Sí, UN Watch Argentina realmente no existe. O sea, UN Watch Buenos Aires soy yo. Que en realidad ni siquiera es que no tenemos una oficina acá. Tenemos una oficina en Ginebra, en Suiza, y una oficina en Nueva York, y una oficina en Canadá. Pero o sea, el trabajo principal pasa en Ginebra. Yo en realidad trabajo más que nada a distancia, respondiendo a la oficina en Ginebra, y acá yo soy el responsable de todo el contenido en español, tanto de la página web como de redes sociales, y me he reunido con diputados, con gente en Cancillería, todavía no esta administración, pero sí la administración pasada, para intentar llevar algunos de los temas que nos preocupan a distintos funcionarios y ver cómo podemos colaborar en ese sentido. Eh, Me encantaría decir que tenemos una estructura para que la gente se involucre acá. La verdad que lamentablemente, por ahora lo mejor que puedo decir es síganos en redes sociales y apoyen el mensaje. Eh, si a alguno le interesa, sé que UN Watch tiene no, voluntariado, tiene pasantías, la postulación para pasantías abiertas todo el año, así que pueden, el que le interese, bienvenido. Yo arranqué como pasante hace 4 años y acá estoy. Así que si a alguno le interesa, bienvenidos a aplicar. Y desde ya que a mí me encanta participar en estas cosas, de verdad, muchas gracias por invitarme. Si alguno tiene alguna consulta, algo, quiere contactarse conmigo, por favor, bienvenido sea, respondo todo, así que, o por las redes sociales de UN Watch también soy yo el que responde, así que el que quiera, bienvenido sea. Bien. Bueno, nada, eso era para que quede un poquito más claro eso nada más. Por mi parte, no mucho más. De vuelta, muchas gracias por el espacio. Fede, si querés cerrar vos de Dale. vuelta. Bien. Bien. Bueno, ya habiendo agradecido y habiendo aprovechado el espacio, como dijo Fede y como dijo agradeciendo ese, de vuelta, encuentros en línea, es este micrófono abierto que todos pueden agarrar, esta oportunidad lo tuvo ese. Si se les ocurre alguna idea, algún tema o alguien para acercar para que comparta algo con nosotros, la mayoría de todos ustedes tiene o sabe cómo contactarme, y el que no llegará hacia mí me puede escribir por acá y nos ponemos en contacto. Así que muchas gracias a vos ese nuevamente, a todos por estar acá, y nos vemos muy pronto en el próximo encuentro. Les mando un saludo muy grande a todos y a todas. Buenas noches. Chau, chau.